Muy bien, la palabra del Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Es una palabra que ha estado siendo marcada de una forma muy especial en nuestras mentes y en nuestro corazón. Ya no vivimos simplemente por vivir, ahora sabemos que aún el comer, el dormir y aún el respirar se trata de Cristo. Amén, es para gloria y honra de Él. Entonces, como hemos estado abordando el tema del carácter y el temperamento de Cristo en nuestras vidas, yo quiero que recordemos hoy, como el pastor Lino nos ha dicho, y él nos ha enseñado a simplificar el tema que es tan grandioso a través de un árbol. Cuando estaban entregando el talento de la pintura llegué tarde, entonces no sé. Entonces aquí vamos a hacer 3 países. Wow. Qué lindo. Hermoso. ¿Cierto? Quedó hermoso. Bueno, como la palabra del Señor dice, ¿verdad? Que por su fruto los conoceréis. Por su fruto los conoceréis. Entonces nosotros vamos a imaginarnos que el inicio, lo cual está en Génesis, y alguien que me haga el favor de leerlo, Génesis capítulo 1, en el versículo del 26 al 28 nos va a dar luz acerca de lo que nosotros queremos recordar en esta tarde. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y le dijo, fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra, sojuzgadla, y enseñoréense en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Estamos viendo entonces que este fue el diseño original que Dios hizo. Imagínense al primer hombre y a la primera mujer como este árbol. Vemos que fue hecho a imagen de Dios. Cuando el Señor creó los peces, no le habló a los peces, no habló directamente, ni tampoco usó sus manos para formar a los peces, sino que le habló al agua. Entonces por eso decimos que la fuente de vida de los peces es el agua. La fuente de vida de los árboles es la tierra. Estamos recordando todo este mensaje tan maravilloso, pero lo más grandioso, el pastor King nos lo recordaba esta mañana, y es que una de las mayores bendiciones que el ser humano puede tener es la bendición de que Dios lo creó a su imagen. Entonces, este regalo que Dios le dio al hombre, llamado imagen, lo vemos en Génesis 1:27, porque el Señor se habló a sí mismo, a Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu, y dijo, hagamos al hombre, hagámoslo. No dijo, vamos a hacerlo a aquella imagen, dijo a nuestra imagen. Y hemos estado viendo que el Señor tiene un carácter específico, un temperamento específico que fue implantado en la vida del hombre, de Adán y de Eva. Entonces, esta imagen traía consigo los atributos. Diga conmigo, atributos. Atributos. Cuando repetimos, estamos también haciendo el proceso de aprendizaje. Estos atributos divinos venían compuestos por verdadero conocimiento. Diga conmigo, verdadero conocimiento. Tal vez algunos de nosotros, bueno, ya la mayoría son aquí maestros, han sido mis maestros, pero hay otras personas que nunca han escuchado este tema y queremos que todos tengamos la capacidad de dejar a un lado el ya yo eso me lo sé, el yo sé más. No, vamos a tener un espíritu de aprendizaje en este momento. Entonces repetimos, por favor, verdadero conocimiento. Verdadero conocimiento. Verdadera sabiduría. Verdadera sabiduría. Justicia. Verdadera justicia. Identidad. Eternidad.
y autoridad. Como criaturas creadas por Dios. Estos atributos divinos que el Señor nos entregó, los atributos que el Señor le colocó al ser humano, fue algo que lo hacía único entre toda la especie. Habían animales de toda clase, habían plantas, había toda la creación, lo hermoso, y nos recordaba el pastor Kim esta mañana, que antes de crear y formar al hombre hizo todo perfecto. Y luego formó al hombre, ¿para qué? Para que disfrutara de todo lo creado. Ahora, el Señor le dio y le entregó a Adán y a Eva su imagen. Imagen de Dios. Diga conmigo, imagen de Dios. Imagen de Dios. Esa imagen los hacía especiales. Los animales temían al hombre, no porque vieran a Adán muy musculoso, o alto, o bajo. No se trata de unas características físicas, las que fueron implantadas en el hombre, sino que fueron características que trascendían las sombras. Ya en ese momento el hombre estaba representando de una forma tan veraz a Dios que aún los animales veían al hombre y le temían, porque veían a Dios en el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Pero vemos entonces que también el Señor le entrega otra cosa. Este es el número 1 y ahora vamos a ver que el número 2 que le entrega es comunión. Diga conmigo, comunión. Comunión. Esta comunión es el objetivo por el cual fue creado el hombre. El propósito número 1, el que el hombre tuviera comunión con la Trinidad. No tenían que sacar cita, era una comunión permanente, era una comunión especial entre Dios y el hombre, una comunión perfecta. Cuando hablamos de comunión, estamos hablando de esto, de la fuente de vida. No es algo momentáneo, no es algo esporádico. Por ejemplo, tuvimos 21 días aquí en esta escuela de entrenamiento para maestros. Fue maravilloso, pero fue algo momentáneo. Ahora vamos a nuestros campos a llevar lo que recibimos aquí. Pero aquí estando aquí tuvimos comunión los unos con los otros, pero luego vamos a volver a nuestras ciudades y ya no nos vamos a ver. Ya vamos a tener comunicación tal vez esporádica o tal vez a través del celular o alguna red social. Pero en ese tiempo, cuando se habla de comunión, se estaba hablando de algo tan intrínseco como lo que vive el árbol y la tierra, que no se pueden separar. Si usted arranca el árbol de la tierra, ¿qué va a pasar con el árbol? Se va a secar y se va a morir. Va a perder la razón de por la cual fue creado. Ahora, vemos que la fuente de vida del hombre, entonces, ¿quién es? Dios. Dios. Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí está la Trinidad y la fuente de vida del hombre es la Trinidad. Entonces estamos diciendo que si Él vino a tener comunión, estamos hablando de alguien que se llama Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Era el hombre viviendo en Dios y Dios en el hombre. Es que no se podían separar. Y había un resultado de esta comunión. Y va a haber un resultado maravilloso, lo cual deseamos con todas nuestras fuerzas en este mundo. Y es que el hombre iba a ser feliz con Dios. Este iba a ser el resultado de esa comunión. Hay un dicho en nuestro país, y creo que en México también lo escuché, y es: estoy feliz como pez en el agua. La única parte donde un pez se encuentra feliz, encuentra realización y plenitud, es en el agua, porque es la fuente de vida. El ser humano, la única forma de que encuentre realización, paz, felicidad y gozo es en Dios, viviendo con Emmanuel. Entonces vemos que este panorama que se está mostrando en el primer árbol es un panorama de perfección. Todo era maravilloso, todo era hermoso. Pero entonces esto
bendición. Dentro de esa bendición estaba el señorío y la autoridad sobre todo lo creado. El hombre tenía señorío y autoridad delegada por Dios. Estaba esa autoridad en el hombre. Vemos algo importante. Dentro de ese señorío, una de las características que tuvo y que podemos ver en Adán es que él pudo colocarle nombre a los animales. Yo no voy a llegar a la finca allá del pastor Miguel y voy a decir, buenas, ¿cómo están? Bueno, esta finca se va a llamar Villapati. ¿Con qué razón? Si esa finca no es mía, yo no tengo señorío sobre esa finca. Pero los pastores sí le dieron un nombre. Nosotros tenemos capacidad sobre lo que está bajo nuestro señorío. De pronto en el caso de las mujeres a veces le colocamos nombre a los carros, ¿cierto? El palomo o algo así. Sí, porque es nuestro auto. O a veces a nuestros hijos, a veces. Porque si no los abuelos también como que no, vamos a colocarle al niño nombres que pobrecitos, pero ellos también opinan porque se sienten sobre autoridad de Dios. Entonces el hombre mostró esa autoridad que le había sido delegada colocándole nombre a cada uno de los animales. Veíamos que el pastor Kim esta mañana nos traía el momento tan preciso, a mí me gusta mucho imaginar, cuando Adán se durmió y el Señor vino, sacó la costilla de su costado y creó a la mujer. Entonces, ¿cuál sería la reacción? Yo también lo he imaginado muchas veces. ¿Cuál sería la reacción de Adán al ver una criatura cuando versículos antes relata la Biblia que él vio que no había una pareja apta para él? Vio a la vaca, pero no era apta para él. Vio una gallina, pero no estaba lista para el gallo, ¿verdad? Era la pareja perfecta, pero no para él. Pero cuando en el momento ve que hay otra persona como él, yo me imagino que fue una sorpresa y una alegría. Sintió un complemento, sintió gozo, sintió felicidad. Ahora la Trinidad, junto con ellos, venían y vivían en comunión. Vemos entonces un panorama perfecto. Si toda la historia hubiese terminado aquí, podemos decir que la historia terminó de principio a fin de una forma perfecta. Hemos estado hablando del plan maestro de Dios. ¿Hubo equivocación en el plan maestro de Dios? No. El plan maestro de Dios venía con la redención de la humanidad. Ya el Señor conocía todo, porque si usted mira una fotografía, ¿cierto? En el celular, aquí está mi papito hermoso. Yo veo a mi papá y veo lo que tiene en la mano, veo las personas que están a su alrededor. Es todo lo que veo todo, la fotografía de principio a fin. No sé qué más sucedió o usted no sabe qué estaba ocurriendo en esta escena. Solo veo una foto. Es limitada la historia que yo le puedo presentar aquí. Pero si yo le muestro un video o lo llevo a ese día, fue el día de su cumpleaños, donde todos le cantamos y hay una historia completa. Así es el Señor. Nosotros vemos la vida de una forma limitada, como una fotografía. Ay, no sé qué va a pasar mañana. Y por eso la angustia llega a nuestra vida. Pero Dios ve todo el panorama general. Dios sabe cuándo es el día de tu inicio de la vida tuya y cuándo será el día que partirás de esta tierra. Pero cuando nosotros estamos dentro del pacto, nosotros sabemos que no nos pertenece preocuparnos por el mañana, porque el mañana está en las manos de Dios. Amén. Nos corresponde disfrutar del presente y glorificar a Dios con el presente. Aquí está la primera historia. Termina esta escena. Y quiero borrar aquí porque voy a hacer el otro árbol. Entonces, ahorita escribo los atributos acá. Entonces viene el segundo árbol. Este nos va a representar ahora algo que todos conocemos y que experimentamos, que vivimos. ¿Este está más deforme?
porque en realidad así quedó en la raza humana cuando. Eso fue a propósito. Aquí vemos. Aquí vemos entonces que estaba como la raíz, como la fuente de vida del hombre, ¿quién? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa era la Trinidad. Ese era ello. Ella va a escribir los atributos aquí. Ahora, nosotros seguimos en este año. Resulta que Génesis capítulo 3, alguien que por favor me ayude a leerlo. Génesis capítulo 3, del 1 al 6. Del 1 al 6. Sí. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Resulta que lo que acaba de leer el pastor Luis nos relata el inicio de la miseria humana. Aquí empezó la miseria humana. Porque resulta que cuando el Señor le habló al hombre y la mujer, Génesis 3:15 dice, Génesis 2:17 dice que Dios y los hombres hicieron un pacto. El pacto era: no te salgas, ¿cierto? No te salgas. Ese fue el primer pacto. No te salgas no comas del fruto del conocimiento del bien y del mal. No vayas a comer del árbol. Se hizo el primer pacto en la historia de la humanidad. Pero resulta que entró el diablo, Satanás, la serpiente antigua, entró cambiando la primera raíz. Ya no era padre, ahora era el diablo, ahora era Satanás. Está siendo representado nuevamente por un árbol, pero que este árbol es un árbol donde se va a ver reflejado el dolor, la miseria, la pobreza y todo lo terrible que ocurre fuera del pacto. Recordemos que dentro del pacto hay ¿qué? Vida y poder. Dentro del pacto encontramos a Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué más encontramos dentro del pacto? Cielo. El cielo, la felicidad, todo lo bueno está dentro del pacto. Pero el hombre incurrió en salirse del pacto. ¿Por qué? Porque escuchó a Satanás. Vemos algo. ¿Qué era el pacto en esa palabra? No fue un papel firmado. El pacto en ese momento no estaba siendo dado y de pronto firmado en una notaría. El pacto fue la palabra que Dios le dio al hombre. Ese era el pacto, la palabra. Diga conmigo: pacto es igual a palabra. Y palabra es igual a Dios. Entonces, allí vemos algo súper importante. Cuando el hombre y la mujer decidieron desechar el pacto, estaban desechando a Dios mismo. No era una sola palabra, no era cualquier dicho, no era cualquier mandato. La palabra es Dios. Y cuando ellos rechazaron la palabra, el pacto dado en Génesis 2:17, estaban desechando a Dios. Yo pregunto, ¿quién fuera de Dios puede tener felicidad? Nadie. ¿Fuera de Dios alguien puede tener plenitud? No. ¿Alguien fuera de Dios puede tener realización? Diga conmigo: todo es una sombra
lo eterno, creyendo que esto es lo real. Le dedicamos a la vida diaria tiempo, dinero, esfuerzo, todo lo que podamos para construir nuestras casas artesonadas, para tener las mejores carreras, para ir a las mejores universidades. Y yo no estoy diciendo que eso sea malo, estoy diciendo que no es lo real, es la sombra, como hemos estado aprendiendo en estos días. Amén. Resulta que entró el diablo y cambió la raíz del padre, introdujo el pecado. Diga conmigo, diablo, pecado. Y estas dos raíces ocasionaron algo llamado separación. Diga conmigo, separación. Diablo, pecado y separación. A esto se le conoce como el problema fundamental o espiritual. Este problema es la raíz. Aquí vemos que el diablo ocasiona un cambio. Y un árbol da buenos frutos y tiene buenas raíces. Eclesiastés habla acerca de algo importante que se me viene a la mente en este momento, y es lo siguiente. Existen zorras pequeñas, ¿cierto?, que dañan los grandes viñedos. ¿Por qué? Porque las zorras pequeñitas no las puede ver el agricultor a simple vista. Ellas cavan, hacen huequitos, se meten y se comen, dañan, diga conmigo, dañan la raíz. Entonces el agricultor ve que su viñedo está tan lindo y cree que va a tener una excelentísima cosecha y que va a tener muchos vinos ese año, pero resulta que un día amanece y se da cuenta que su árbol se está secando, que las plantas de las vides se están marchitando. ¿Y sabe por qué? Porque la raíz está dañada. La raíz está dañada. Si una raíz está dañada, un árbol no podrá fructificar de una forma correcta. ¿Amén? Entonces, el hombre, y vemos algo importante. ¿Cuántos esposos y esposas hay aquí? Levanten su mano. Vemos algo. Cuando el Señor creó a Adán y a Eva, y ese momento que recrearon esta mañana tan bonito, de que Él se sorprendió, de que se puso feliz porque vio una pareja para Él, había hallado una compañera, era el diseño original. Fuimos creados para amar, ayudar, proteger, proveer. Fuimos creados de esa manera. Por eso cuando la esposa le sirve al esposo, cuando usted le ayuda a su prójimo, se siente, como decimos aquí en Colombia, con un fresquito en el corazón. Así decimos acá. Pude colaborarle a esa persona que lo necesitaba y siento un alivio en el corazón, porque resulta que en nuestro ADN creado por Dios está el amor. Lo contrario al odio, está el ayudar, lo contrario al egoísmo. Así es. Entonces, resulta que cuando Dios creó a la primera pareja, Adán dice una expresión maravillosa y dice: tú te llamarás varona. Ese fue su primer nombre, varona, porque del varón fue sacado. Tú, en otras palabras, acá hablando en palabras cotidianas, tú eres yo y yo soy tú. Tú eres mi yo femenino. Eran uno solo, tenían todo en común. Todo era en armonía. Ese es el diseño original. Pero resulta que una vez que el pacto estuvo roto, el ADN espiritual ya no era el del Padre, el del Hijo y el del Espíritu Santo. Ahora era el del diablo, que ocasionado por el pecado causó una separación. ¿Sabes qué hizo cuando Dios entró al huerto y les dio a cada uno su consecuencia? Inmediatamente vemos que allí Adán mira a Eva y le dice: tú te llamarás
Eva, la madre de todos los vivientes. Hubo una ruptura entre Dios y el hombre, pero también entre el hombre y la mujer. Hubo una separación. Esa separación la vivimos a diario. El que el hombre desea lo suyo propio. Vemos que hay matrimonios con dos carteras. Es tu dinero y es mi dinero. Malo. Es tu carro y es mi carro. Es mi decisión y es tu decisión. Delante de Dios son una sola carne. El diseño original. Pero entonces esta raíz podrida, dañada, empezó a dar frutos. Y vemos el primer fruto llamado problema de pertenencia. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y vuestros deseos queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dígale al que está a su lado: nadie puede dar lo que no tiene. Y diga ahora sí: tú das lo que tú tienes. El padre que describe Juan 8:44 no es como este padre. Este es egoísta, es mentiroso, es destructor. Entonces el hombre dejó de tener la imagen de Dios, de tener comunión con Dios, y se convirtió en hijo del diablo. Diga conmigo: hijo del diablo. No mire a nadie. Hay algunos que están aprovechando enseguida. No. Hijo del diablo. ¿Sabes? En medio de esto, el hombre empezó a vivir una orfandad, y me impresionó lo que el pastor King nos decía anoche. ¿Qué dijo él? La orfandad la viven muchas personas aún dentro de la iglesia. Lo que él vivió, yo también lo viví. Yo era hija de pastores, misioneros, cuarta generación, pero yo quería morir. Yo decía: no puede ser. Pensé en el suicidio más de una vez, pero yo no era cristiana. Yo era una huérfana en una iglesia cristiana. Era una huérfana espiritual. Mi vida no sentía satisfacción hasta el día que conocí el verdadero evangelio. Ese día se terminó mi orfandad. Porque todo ser humano nace huérfano. Porque todo ser humano, después de Adán y Eva, después de Génesis 3, nace con este problema fundamental. Por eso todo ser humano necesita a Cristo Jesús. ¿Sabes? En medio de esto vemos que también el hombre empezó a dar otro fruto. Problema de nacimiento. Efesios 2:3, ¿alguien me ayuda a leerlo, por favor? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Sí, Señor. Hijos de ira. Y sabes, ese hijo de ira no significa de que, ay, somos iracundos, todos nos da rabia. No. La palabra dice que estábamos listos para recibir la copa de la ira de Dios. Las consecuencias eran: venga, nació, y su consecuencia es el infierno. Hijos de ira. La palabra del Señor dice que Dios está enojado con el pecador todos los días de su vida. ¿Alguien quiere tener la ira de Dios sobre él?
Porque Él fue el mediador entre Dios y nosotros. Y nuestro destino por eso pudo cambiar. Pero todos nacemos con este problema, hijos de ira. Tercer problema. Vamos a ver problema espiritual. Efesios 2:2, ¿alguien que me ayude, por favor? Sí. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire esto, esclavos. Hay personas que dicen, ¿verdad? Hay personas que dicen, yo no me meto evangélico porque mi vida es mía, yo hago lo que me dé. Falso. Son esclavos porque el sábado el diablo chasquea sus dedos y los manda para el bar con la amante a robar. El viernes el cuerpo lo sabe. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Entonces, esa esclavitud la viven las personas que no tienen a Dios. Y esto lo conocemos como los 6 estados del no creyente. ¿Sabes? Esta esclavitud lleva al ser humano a vivir en miseria, a vivir bajo las sombras, a vivir haciendo lo que el príncipe de este mundo les ordena hacer. Pero le pido un aplauso para Cristo que nos libertó de la esclavitud de este mundo. Problemas físicos. Mateo 11, 28, ¿qué dice? Hechos 8, del 4 al 8. Léalo, pastor, por favor. Sí. Mateo 11. Venid a mí los que... Lea la otra cita, pastor, la que Okay. yo voy a decir esta. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. El Señor sabía que solo en Él íbamos a poder tener descanso. Solo en sus brazos íbamos a poder tener la realización y el amor. Y por eso nos dejó esta palabra escrita, para que viniéramos a Él. Hechos 8 del 4 al 8. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba, atenta a las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Mire esto, la palabra es real. La palabra es poderosa y nos dice, ¿verdad?, que el ser humano en este momento vive un problema muy fuerte físico, y dentro de ese problema físico, porque a veces creemos que el problema físico simplemente se limita a este cuerpo, pero resulta que también viene con él el problema mental. ¿Sí han escuchado sobre la somatización de las enfermedades? Me duele la garganta, pero tú empiezas a hacer que esa persona haga una catarsis y empieza a hablar, y resulta que esa persona tiene dentro de sí un dolor y un rencor y muchas cosas que hablar, y que simplemente el dolor de su garganta estaba somatizando el que estaba callando algo que le dolía. Problemas mentales porque nos volvimos autodestructivos por naturaleza. Cambiamos la naturaleza de Dios por la naturaleza del diablo, que es autodestructiva. No comas esto, y eso es lo que nos gusta. Eso es autodestrucción por naturaleza. Por favor. Entonces, la autodestrucción. Vemos en las cajetillas de cigarrillos un ojo podrido así, y dice: el consumo del cigarrillo te produce tumor. Y la persona va y lo compra y abre la cajetilla y la ve y fuma. Autodestrucción. Problemas en los pulmones, cáncer en los pulmones, pero ellos siguen consumiéndolo. El alcohol es nocivo
la naturaleza del origen ya no la tenemos. Ahora hay de autodestrucción. Esos problemas, mire, vemos cómo madres matan a sus hijos. Vemos cómo hijos matan a sus padres. ¿Sabe por qué? Porque la raíz de cada una de las personas está llena de Satanás. Cuarto problema. Quinto problema. ¿No? Problema después de la muerte. Ese no lo vamos a leer, es bastante largo, pero es Lucas 16, del 19 al 31. Relata sobre la ignorancia de todo lo que es eterno, ¿cierto? Vemos a un hombre rico con un hombre pobre, y eso no quiere decir como un día yo siendo más joven y bella fui a una iglesia y decían que los pobres eran los que se iban a salvar y los ricos se iban a ir al infierno. Eso está descontextualizado. Hay personas con mucho dinero que irán al reino de los cielos, pero hay muchas personas que sin dinero económico, no teniendo donde recostar la cabeza, irán al cielo. No depende de lo que tú tengas en el bolsillo, depende de lo que tú tengas en el corazón. Amén. ¿Sabe qué pasa? Que este problema de ignorancia espiritual es el que el diablo tiene en este momento a la raza humana sumergida. No hay Dios, no hay diablo, infierno. ¿Qué más infierno que este que vivimos en la tierra? Nos morimos y aquí se acaba todo. Falso. No eres un perro, no eres un caballo. Tienes un alma y de eso nos hablaban esta mañana. Alma, cuerpo y espíritu. El alma son el asiento de las emociones, lo que sientes. El cuerpo es lo que tú ves, este empaque natural. Y el espíritu es el hálito que Dios te prestó, ese aliento de vida que nos fue prestado. El día que el Señor dice, retiro mi aliento de vida de ti, el alma y el cuerpo sufren esto. Separación. A eso se le llama muerte. La separación es la muerte. O la muerte es la separación entre el cuerpo y el alma. O entre el hombre y Dios. Eso es equivalente a la muerte. Entonces nos damos cuenta que este problema fundamental trajo una serie de sinsabores, de miseria al ser humano, y vemos al hombre rico que padecía de la ignorancia porque, ¿cómo? Padre Abraham, él creía como que allá está el shopping, aquí estoy yo, tráiganme agua, necesito por favor un poquito de agua porque me estoy muriendo de la sed. No era así. Padre Abraham le dijo, hay un abismo entre tú y nosotros. Hay un lugar donde tú puedes tomar la decisión de dónde pasar la eternidad, y es aquí. Mientras nosotros tenemos la vida. ¿Sabes? Ese problema de ignorancia está llevando a muchas personas. ¿Y sabe por qué se llama el problema fundamental espiritual? Porque no es un problema económico. Hay personas que viven en la ignorancia en la que Satanás los tiene, que dicen, es que si tuviéramos un mejor presidente, la vida en el país fuera mejor. No. Es que si yo tuviera un mejor esposo, yo fuera más feliz. No. Es que si yo tuviera más dinero, yo fuera mejor. No. El problema no es tan de pronto natural. El problema que vive la raza humana es un problema espiritual enteramente. ¿Por qué entonces, si el problema es económico, hay personas con mucho dinero que se suicidan? Porque lo que les falta es la plenitud y la satisfacción de la fuente de vida. Si usted saca un pececito del agua, el pez va a empezar a dar saltos. Y tú puedes decir, ¡ay, está danzando! No, se está muriendo. Porque le hace falta la fuente de vida de él, que es el agua.
Vemos personas, pastores, cristianos, en un activismo único. Yo era pastora de una iglesia que fundamos y mi vida era una vida activa totalmente, pero actividad no es igual a proceso y mucho menos a voluntad de Dios. Porque como nos han estado enseñando, estamos envueltos en métodos y en programas humanos. En mi iglesia había culto de oración el lunes, el martes culto de mujeres, el miércoles culto de iglesia, el jueves ayuno para toda la iglesia, el viernes culto de caballeros, el sábado culto de jóvenes y el domingo culto de milagros y sanidades. Toda la semana. Pero no estábamos dentro del pacto. Estábamos dentro de la iglesia, pero fuera del pacto. Era la voluntad mía, era la voluntad de los pastores, era la voluntad para que la iglesia no se fuera. ¿Sabes qué decíamos? Tenemos que tenerlos entretenidos en la iglesia, porque si no se van a pecar. Yo no sé si usted no sabe de lo que yo estoy hablando, pero eso yo lo viví. Creemos que si la persona o no tiene un culto en la iglesia, se va a pecar. Y sabes que sí lo ocurre cuando tú como pastor no le has enseñado a vivir dentro del pacto. Porque si tú le has enseñado, la persona puede que no vaya esa semana, durante toda la semana a la iglesia, vas a ver que su pensamiento es Dios, sus palabras son Dios, su caminar es Dios, sus decisiones son Dios, porque todo se trata de Cristo. Pero tenemos la inseguridad porque no le habíamos enseñado al pueblo de Dios y los estábamos engañando porque no éramos pastores, éramos ladrones. Y cada vez que tú te enfrentas a la realidad de la palabra, yo le digo, Señor, gracias porque no me mataste. Así es. Porque tuviste misericordia y compasión y me hiciste ver la verdad de tu palabra. Por eso no me quiero callar y decirle a otros que la verdad es Cristo. Enseñamos a los feligreses a que vengan donde nosotros, porque tenemos el don de los milagros. Que cambiamos al pueblo, lo sacamos de la iglesia católica, le quitamos los ídolos de yeso y le dimos ídolos humanos. Ya no es Santa María, ahora es mi pastor. Si mi pastor ora por mí, esta semana me va súper bien. Si mi pastor va a mi casa y unge mi negocio, seré prosperado. Si mi pastor ora por este dolor, mire, se me quita enseguida. Como dijo Martín Lutero, raspa a un cristiano y te encuentras a un católico. Así es. No hemos cambiado la naturaleza. No hemos cambiado las raíces. Somos esos que podamos el árbol. Vamos a cortarle esta ramita. Aquí esta ramita física. ¿Tienen problemas? Culto de milagro. Vengan. Profecías. Si le falta gozo, le ponemos una alabanza caliente, como dice nuestro pastor Lee, y danzamos y nos llenamos de gozo momentáneo. Porque al fin y al cabo lo que te está haciendo danzar tal vez no es la gratitud de danzar porque mi cuerpo le pertenece a Él y todos mis movimientos son para Él, sino por alegrarme y la música me hace moverme. Pero cuando tú entras a cada persona y le muestras el pacto, ellos van a danzar también, pero lo van a hacer de forma correcta, con el culto correcto, amén. Y esta última es el problema generacional. Problema generacional. Este problema está en Éxodo 20, por favor, me lo lee el pastor. 4 al 5. Éxodo 24 Sí. Alguien que lo lea, por favor. Éxodo 20. 4 al 5. No te hagas ninguna
clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en el cielo, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ella ni le des culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolera que entregue tu corazón a otro Dios. Entiendo el pecado de los padres sobre sus hijos, toda la familia, y los que me rechazan quedan afectadas hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Mire esto, tan delicada y tan poderosa esa palabra. Decimos, y algunos nos llamamos el papá y mamá de todos los cristianos en la iglesia. Y los hermanos y las hermanas nos dicen, papi, mami, padre, madre. Esa es la moda, ¿cierto? Esa es la moda. Somos los padres espirituales. Pero somos tan malos padres. Levante su dedo, el dedo con el que señala, levántelo. Yo sé que somos expertos. Bueno, éramos. Levante el dedo. No todos, sean obedientes, levante su dedito y diga, me están hablando. Ya no va a usar su dedo para señalar a otro. Ahora toda la palabra siempre va a ser así. Esa palabra es para mí. Esa palabra es para mí. Esa palabra es para transformarme a mí. No, la palabra no es para aquel, para aquella, para este, es para mí. Y mire lo que estamos haciendo en las iglesias. Nuestros hijos espirituales le estamos enseñando y les estamos heredando maldiciones. ¿Sabe por qué? Porque lo que acaba de leer el pastor Jacobo dice que él no tolera que las personas se hagan ídolos. Y usted está haciéndose un ídolo para las personas de la iglesia. Por eso el pastor Lee nos enseña, cuando vengan a orar, el mal pastor es el que la persona dice, ore por mí, enseguida, ¡pum!, aquí está la oración. Traiga sus apuntes. ¿Para qué? ¿Para leerle y saber que eres obediente y traes tu libro? No. Para encontrar la respuesta, que es la escritura. Cuando vienen a pedirme oración, yo soy una simple pastora. Pero yo los voy a direccionar ¿a quién? A Dios. Él sí es la respuesta absoluta. Él es la respuesta eterna. Y yo voy a decirle, no soy yo, es Él. Les decía el otro día, cuán terrible es enamorar a la mujer de un capo de la mafia. Cuán terrible es eso y cuán peligroso. Pero más terrible y más peligroso es enamorarle la novia de Cristo, que es la iglesia. Mucho más peligroso. Temed más bien al que puede mandar el alma y el cuerpo al infierno. Estos problemas generacionales vienen por la idolatría que nosotros le enseñamos a nuestros hijos. No es que yo me como las uvas agrias y mis hijos pasan la dentera. No se trata de eso. La Biblia lo aclara y dice, nunca más se oirá este refrán en Israel. Ahora el alma que pecare, esa morirá. Pero resulta que nosotros somos maestros de nuestros hijos. Si usted mira cómo caminan mis hijas, caminan como yo. Cómo hablan, se parecen a mí. Y no porque yo le diga, tiene que caminar así o tiene que hablar así. No. Resulta que tu ejemplo enseña más que tus palabras. No pueden venir y decirle a tu iglesia, solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo, como un loro. No. Es que tu iglesia vea en ti que realmente tú vives solo Cristo. Es que tu iglesia vea en ti que realmente cuando hay un problema no sales corriendo para el psicólogo, sales corriendo a hablar con tu Padre como el ejemplo, el mandato y la intención de Cristo. Jesús comenzaba sus días en oración y terminaba sus días en oración. ¿Cómo lo empezamos nosotros y cómo lo terminamos? Y no podemos pretender que nuestra iglesia viva una vida que no ve en nosotros. Amén. Seguimos. Aquí ocurrió algo importante y es que algo sucedió y vino un pacto salvador. Diga conmigo, pacto salvador.
salvador es Cristo. Es Dios mismo viniendo al mundo. Es que estas raíces dañadas solo podían dar mal fruto. ¿Sabes cuál es el fin de cada una de estas personas? Diga conmigo: el infierno. Pastores, no hay una opción. No es que yo puedo quitar puedo tratar esto en mi iglesia. No. El pastor Lee es muy contundente cada vez que me enseña esta lección. Y él me dice: si no cambias, no cortas la raíz, irás al infierno. No hay opción. Esta naturaleza no puede llegar al cielo. Cuando una vez se corta de raíz, no va a seguir dando frutos. No puedes ir podando una, porque la raíz está intacta. Tiene que cambiar la raíz. Y ningún ser humano podía resolver eso. Solo uno. Y ahí viene entonces, este es el primer pacto. Ahora viene el segundo pacto. Diga conmigo: segundo pacto. Segundo pacto. Génesis 3:15. Alguien que me lo lea, por favor. Génesis capítulo 3, verso 15. Sí. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este fue el segundo pacto. El primero era: no te salgas. Diga conmigo: el primer pacto, no te salgas. El segundo pacto es permanece. Diga conmigo: permanece. Pastor Luis, lea esa cita: el que permanecieres en mí, este lleva fruto. Sí, por favor, lo lea, pastor. Juan 15. Juan 15, 4. Dice así: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Mire esto. El primer pacto es: no te salgas. El segundo, permanece. Es lo mismo. El primer y el segundo pacto es lo mismo. ¿Qué pasa? Que en este pacto veíamos que el pacto es la palabra. ¿Y la palabra quién es? Dios. Aquí no aparece Cristo. Cristo aún no había venido. No se necesitaba un sacrificio de sangre, por lo que el ser humano era un diseño perfecto. Pero aquí, una vez estos frutos dañados por la raíz dañada, sí se necesita un pacto salvador. Entonces nos damos cuenta de que ese sacrificio, que es el pacto, vamos a escribir pacto. El pacto es la palabra. La palabra es Cristo. Y sabes algo importante: que Cristo es el diseño de la Trinidad para revelarse a la humanidad. No podíamos ver a Dios y no conocíamos el diseño original. Ningún ser humano conocía el diseño original. Por eso la Trinidad dijeron: vamos a hacer un diseño, y lo enviaron. Jesús significa Salvador, pero Cristo es el que cumplió los tres oficios. Vino como verdadero Rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta. El único que podía resolver esto, los tres problemas fundamentales. Solo Cristo podía venir a solucionar estos problemas. El problema: como rey vino y destruyó al diablo. Como sacerdote perdonó nuestros pecados. Y como profeta resolvió el problema de la separación. Aquí Ok, termino de decir algo. Aquí el problema de la separación es un problema de una decisión personal.
misioneros, estamos obligados a llevar el mensaje sin diluir. Un mensaje puro, un mensaje real, el verdadero evangelio que es Jesús es el Cristo. Ya lo tenemos. Nuestros ojos han sido liberados de esas escamas que no le dejaban ver a Cristo. Ahora lo llevamos. Pero resulta que este problema de la separación, la persona tiene que tomar la decisión. ¿Y saben cuándo la toma? Cuando Él lo mueve a hacerlo. Cuando ha sido escogido por Dios para salvación. Creo que esto nos liberta de cierta forma porque yo tenía algo. Yo veía a mis padres, desde muy pequeñita, por ser la última de 5 hijos, era la que mis padres llevaban para todas partes. La chiquitica, no, nadie se quería quedar con ella, entonces mis papás tenían que cargar conmigo para todas partes. Íbamos al campo de evangelismo y muchas personas decían, no, yo soy católico, apostólico y romano. Y yo veía como mi madre se entristecía. Y muchas veces llegaba a la casa triste. Y yo crecí con eso. Pero el día que supe que cuando tú llevas el mensaje, Dios ya tiene los discípulos escogidos, que antes del salmo tú no tienes por qué estar triste, porque ese no es trabajo tuyo, convencerlos de pecado, justicia y juicio. Eso es trabajo del Espíritu Santo. Nuestro trabajo consiste en llevar el mensaje de la forma correcta. Pero Cristo trabaja de allí en adelante en el corazón del ser humano. ¿Amén? Es un muerto que está escuchando o prácticamente que no escucha. Si recibe el milagro de la vida, va a aceptar a Cristo en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en este proceso aquí vamos a hacer la oración de aceptación. Aquí en Cristo Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es Cristo, la Trinidad. Yo quiero que todos repitamos esta oración de aceptación. No como algo trivial, no como que ya me la sé de memoria y la he repetido 1000 veces. Con lo que se pide, como si fuera la primera vez, encontrarte con Él. Repite conmigo esta oración. Dios, soy un pecador. Confieso que no puedo ser salvo sin Cristo. Entonces, acepto a Jesucristo en mi corazón, quien vino como profeta para abrir el camino y encontrarme con Dios, que vino como rey para librarme de la mano de Satanás, quien me engañó, me esclavizó y como sacerdote resolvió todo el problema de pecado. Ahora soy un hijo de Dios, creo en la herencia del reino de Dios y oro en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Dónde está Cristo? Dígalo en mi corazón. ¿Dónde está Cristo? Cristo está en tu corazón. Ahora vemos entonces que el camino que se había roto entre Dios y el hombre, volvió Cristo a hacer ese camino. Y vamos a concluir con el tercer árbol. Aquí está el tercer árbol. Ahora empieza en nuestra vida, una vez que hayamos recibido a Cristo, un proceso que se llama proceso de recreación. Diga conmigo, recreación. Recreación o reforma. Este proceso de recreación consiste en el que Dios te va a meter en pruebas, te va a permitir vivir necesidades, dificultades, tal vez te va a llevar al desierto, te va a acercar con espinos, te va a hablar al corazón, te va a enamorar y te va a volver a Él. Todo eso que vivimos es necesario dentro del proceso de
nuevamente, tiene al Hijo y tiene al Espíritu Santo. Ya las raíces no son estas, ahora son estas, igual a esta. El primer y segundo pacto son iguales. Ahora empezamos a ser recreados para ser vestidos a la imagen de Dios, para volver a tener comunión con Dios y para recibir la bendición de Dios. ¿Existirá una bendición mayor que el Dios del universo esté contigo? Tienes en tu corazón contenida la Trinidad. Tienes en tu corazón contenido todo el cielo. Levanta tu dedito y di: no estaré más triste, porque no soy una huérfana. Alma mía, digan, alma mía, vas a empezar a disfrutar de Manuel todos los días de tu vida, porque el cielo no lo vamos a disfrutar cuando estemos allá. El cielo lo empezamos a disfrutar desde hoy. Amén. Porque Él está en nosotros. Amén. Ahora, esa mentalidad es cambiada. Lo primero que el Señor empieza es a cambiar nuestros pensamientos que están viciados en el mal. Tú ves a una persona que está mirando a otra y tú dices: ¿será que está enamorado de él? Pensamientos pecaminosos. Levante su dedito y ahí me están hablando. A mí me ocurrió algo tremendo. Resulta que cuando a mí me descubrieron que yo tenía un problema muy serio en mi ojo, ya me estaba poniendo el ojo blanco. Yo estaba perdiendo mi ojo. De hecho, los médicos hablaron de colocarme un parche. Tengo el problema del ojo de pirata. Y cuando yo empecé con ese problema, yo empecé lógicamente a sentirme mal, porque te han enseñado que si eres bonita tienes alta estima, pero que si no lo eres, tu estima es baja, porque no te han enseñado que se trata de Cristo y que esto es una sombra. Y resulta que me encontré con una hermana y la hermana, bueno, llegó a la iglesia y dijo que quería una cita, habló con mi pastor y le dijo que la hermana, Patti, la miraba feo. Que quería que esa hermanita viniera que le dijera cuál era el problema que tenía. Imagínense mi corazón cómo se puso en ese momento. Mi corazón se arrugó. Sentí un dolor tan profundo y una herida, porque estamos enseñados a juzgar. Pero la Biblia y la naturaleza original te dice: piensa en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, en eso piensa. Pero no, pensamos en lo malo del hermano, pensamos en lo malo de la hermana. Si está por allá sola es por algo, está como el ganado malo. Tú no sabes qué está pasando con tu hermana. Y Dios se indigna por eso. Es necesario cambiar nuestra constitución, nuestros viejos hábitos. El diablo moldeó a la raza humana a su imagen. El diablo es el que divide, el que daña, el que mata y el que destruye. Revísate, mi hermano, si todavía estás acá. Sé que estoy hablando con pastores y con mis profesores, pero tengo la responsabilidad de poder hablar y decir qué está pasando con nosotros. Cuando tus pensamientos son pensamientos pecaminosos, cuando todo lo que tú hablas es chisme, es mentira, es envidia, es traición. Perdóname que estás aquí, porque unas buenas raíces no pueden dar unos malos frutos. El pastor Lino decía: si yo le digo a usted que trae una manzana porque la arranqué de un naranjo, ¿usted me va a creer? El naranjo da naranjas y el manzano da manzanas. Así que si tus pensamientos están plagados de Satanás, más bien es porque esta raíz está en ti.
me gusta pensar en esto, amados. El águila tiene un promedio de vida de 70 años. Pero a sus 35, 40 años vive un proceso de renovación, parecida a la recreación. Donde sabes qué tiene que hacer el águila, ir y reventarse contra la piedra más alta que encuentre. Allá se va el águila. Escúchenme con atención esto. El águila va, sube la montaña, busca el paredón más alto. El pico en esos 35 años ha crecido tanto que lo apunta a su pecho. Sus alas han crecido que ya están pesadas para volar. Y sus garras han crecido y se han debilitado. Y él tiene que tomar una decisión si quiere seguir viviendo. Y creo que es lo que el Señor nos trajo a hacer aquí, a los maestros y a los instructores de GNT. Nos apartó, nos trajo a un lugar a solas. Y aquí tú tienes que tomar una decisión. ¿Sabes qué hace ese águila? Se arranca las plumas. Los que han visto este proceso escuchan cómo llora y cómo gime. Se arranca todas las alas. Luego toma su pecho y lo revienta contra la roca. Su pico lo revienta contra la roca. Y luego arranca todas sus uñas. En ese proceso de renovación, Dios nos está hablando porque las cosas complicadas que a veces vemos en la Biblia, Dios nos las enseña a través de lo simple que vemos a nuestro alrededor. Ese pico, tal vez esas palabras que no son esas palabras sabias que salen de tu boca, reviéntalas contra la roca, y la roca es Cristo. ¿Sabes? El águila tiene debajo de sus alas unas glándulas, las cuales se espicha cuando ve que viene la tormenta. Y las empieza a espichar y con su pico se empieza a untar todas sus alas, para que cuando empiece la lluvia, el agua no se las absorba y ella pueda levantar vuelo. Y por eso vemos las águilas arriba de las nubes. Las águilas solo bajan cuando tienen un propósito de agarrar la presa y subir. Ese aceite simboliza el Espíritu Santo, plan maestro más Espíritu Santo. Te va a resbalar la tormenta si eres un discípulo, pero los que no, todo te lo vas a absorber. Y el hermanito me miró mal, y la pastora Rebeca no me dio de lo que está comiendo, y el hermano aquel no me trajo comida, y el otro le recogió el plato al otro y no me lo recogió a mí, y el pastor Lee se fue a comer carne asada a otro lugar y me dejó a mí sin comer, y el pastor Lee prefiere a unos que a otros. Y resulta que el pastor King seguro que ya sabía y por eso me estaba tirando la puya en la prédica. Por favor. Lo siento. Todo nos afecta. Levante su dedo y diga, me están hablando. Diga, ya no más. Diga, ya no voy a ser un tonto. Ahora voy a ser sabio. Ahora voy a ser un discípulo de Cristo. Nos resbala todo, la tormenta nos resbala. Y más que todo lo que hemos estado hablando, vamos a ser probados. Nos van a atacar. Hoy cuando el pastor Kim decía que a nuestro Cristo lo dejaron desnudo. Desnudo. ¿Sabes qué estaba diciendo? Toda esa personalidad la humillaron, la pisotearon. Y nosotros queremos ser más que Cristo. No que todo el mundo hable bonito de mí. Y si habla maluco, me voy de aquí. Me voy para otro grupo donde me amen. Amén o ayayay. Y sabes, porque queremos que nuestro ego lo levante. Pero a Cristo lo humillaron hasta lo sumo. Y de ahí fue levantado. Dice la palabra, humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor, y Él nos exaltará cuando fuere el tiempo. Dile al que está a tu lado, todavía no es tu tiempo de exaltación. Es el tiempo del proceso. Humíllate bajo la poderosa mano del Señor. Entonces, una vez que hayas sido recreado, estés en este proceso, mira todo lo que hablamos que tienes que vivir. Vas a empezar a dar frutos. ¿Cuántos se alegran de que vamos a empezar a dar buenos frutos? Yo me alegro y le digo, Señor, si tú no me mataste
cuando estaba haciendo lo malo allá en todo mi esplendor. Fuiste allá al lodo, me sacaste del lodo cenagoso con todo el pecado. Tú no vas a abortar este plan. Tú no vas a terminar conmigo hasta que hayas colocado tu imagen en mí. Hay personas que han dicho, me cae mal Pati. Mire, yo les quiero dar una noticia. Yo a veces también me caigo mal. ¿Oyó? Yo también a veces me caigo mal. No es usted solo el de ese sentimiento es mutuo. Y más cuando le fallo a Dios. ¡Ay, quiero reventar! Pero recuerdo aquella palabra que dice, y aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y yo le digo, Señor, si tú no te das por vencido conmigo, yo voy a seguir. ¿Cuántos dicen amén? El primer fruto, y no se lo voy a explicar por cuestión de tiempo, pero se llama, número 1, el poder de Hijo de Dios. Juan 1:12 que dice a la voz de 3, 1, 2 y 3. No, todos juntos, todos no lo sabemos. 1, 2, 3. Mas a todos los que recibieron muy bien. Segundo poder, el poder de la guía. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Por favor, 1 Corintios 3:16. Lea Juan 1:12 por 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois? Ese también no lo sabemos, a la voz de 3. 1, 2, 3. Sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mire esto, Él mora en nosotros. Y me encanta este versículo. Y hay otro, pastor, ¿me lo recuerdas otra cita? Juan 14. ¿La puedes leer, pastor, por favor? Juan 14, 16. 26 y 27. ¿Qué dice? Y yo le pediré al Padre y Él nos dará otro consolador. Y Él nos dará otro consolador. Pero hay una cita que dice que Él nos guiará. Pastor Germain, ¿cuál es esa cita? Él nos guiará a toda verdad. Juan 16:13. Juan 16:13. Él nos guiará, diga conmigo, el Espíritu Santo me guía a toda verdad. Sí, pastor, por favor. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye y le hará saber todas las cosas que habrá de venir. Mire esto. Esto es un ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer también. Dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Pero también dice, Él no habla de su propia cuenta. O sea, ni siquiera el Espíritu. Él habla lo que ¿qué? Lo que el Padre. Dile al que está a tu lado, ¿qué estás hablando? ¿De quién estás hablando? ¿Sabes cómo nos tiene a veces el diablo? Como cuando uno le tira al gatito la bola de lana. Y el gatito se puede pasar horas distraído con la bola de lana. El diablo tiene un chismecito a la iglesia, porque el diablo es astuto. El diablo no va a meterle así como que, porque la iglesia, el diablo sabe que la iglesia lastimosamente ha entrado en una categorización de pecados. El pastor es el que dice cuál es el pecado mayor y cuál es el pecado menor. El blanco, el negro y el grisecito. Entonces el pecadillo chiquito, el pecadito mediano, no es así. El diablo dice, no le puedo meter porque él cree que el pecado mayor es adulterio, entonces no se lo voy a meter. Voy a meterle una zorrita pequeña, ¡pum! Tira el chismecito. Ahí está la iglesia, y no viste, ya no vienen a orar, vienen a chismear. Y entonces, ¿qué pasa? Que no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, porque cuando tú estás siendo guiado por el Espíritu Santo, lo que tú hablas es de las cosas del Padre, de lo eterno y de lo celestial. ¿Cuántos dicen amén? Él nos guía a toda verdad. Número 3. El
el poder de qué? De la respuesta. Léame por favor la cita, el poder de la respuesta a la oración. ¿Lo puede leer, pastor, por favor? Sí. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Aleluya. Si algo pidieres en mí, entonces tú dirás, ay, eso es como magia. Porque tú pides cualquier cosa y dices, en el nombre de Jesús, ¡pum!, la lámpara de Aladino. No. Resulta que hay una cuestión que es ilativa. Estoy corrigiendo porque no es poder, es el poder. Después mi maestro me da un tenidazo. Es el poder. El poder de la respuesta a la oración. ¿Listo? ¿Cuál leyeron? Juan 14, 16, 24. Lean, por favor, pastor. Dice, Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Mire esto. Estas tres van de la mano, van muy entrelazadas. Aquí, el poder de Hijo de Dios. Ya tienes a Cristo en tu corazón. Si tú lo tienes, Él te da las arras del Espíritu, te entrega el Espíritu Santo dentro de ti. Y el Espíritu Santo te ayuda a pedir como conviene. No es que vas a estar, ay, ojalá se le dañe el carro a aquel. Ay, ojalá, no. Padre, te pido que el hermano fulano no consiga para el carro el último modelo que me dio que comprar, porque entonces, cuando llegue al parqueadero de la iglesia, mi carro va a ser el más feo. Esas no son oraciones de un hijo de Dios. No tiene la guía del Espíritu Santo y su oración no será contestada. Pero el que es hijo de Dios tiene la garantía de que papá escucha y responde. Yo tengo en mi cabeza toda esta enseñanza, y un día estaba en México y llegamos a un almacén. Llegué con los pastores Colin, y estamos así de repente, nuestros hijos habían salido a otro lugar, y cuando estábamos en el almacén, yo escuché la voz de mi hijo. Y yo dije, Nara, en un almacén, Nara. Y ella me dijo, mami, y empezó a llamarme, y por la voz la encontré. Papá escucha nuestra voz y te conoce. Tú escuchas la voz de tu padre y lo conoces, porque hay una relación. Muchos pueden en un centro comercial gritar, mami, y la pastora Rebeca sigue como si nada. ¿Sí o no, pastora? Pero escucha la voz de su hijo, usted la reconoce inmediatamente. ¡Ay, mi hija está por ahí! Porque hay una relación que te hace conocer. Entonces, una vez papá escucha la voz de su hijo y sabe que esta oración está guiada por el Espíritu Santo, le da la respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Número 4. Vamos con el número 4. El poder de la ayuda de qué? De los ángeles. Hebreos 1:14. ¿Lo pueden leer, por favor, pastora? Sí. ¿O pastor? No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Cuántos herederos de la salvación hay aquí? Entonces hay ángeles a tu favor. Es como cuando aquel día estaba Pedro en la cárcel y todos estaban orando en la casa. Pero debemos cambiar la mentalidad, y el pastor no nos hacía ver. Estaban orando pero tenían duda. Cuando llegó Pedro, porque un ángel, hay personas que me refutaban esto y decían, no, que eso era en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando Sodoma y Gomorra iba a ser destruida? El Señor envió ángeles para sacarlos. Pero dicen, no, eso después que vino Cristo, ya no, ¿qué tal? Sí, está registrado en el libro de los Hechos de Dios. Amén. Cuando sacó el Señor a Pedro a través de un ángel de la cárcel. Entonces tenemos la ayuda de los ángeles. Vamos con el otro poder. El poder de atar a Satanás. ¿Lo leen, por favor? Sí. Lucas 10:19 dice así: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y
y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Sí, Señor. No tenemos por qué tener temores, ni siquiera las amenazas de Satanás, porque ya con Él tenemos la victoria, el poder de atar a Satanás. Aquí se pusieron a prueba un poco cuando llegamos aquí. Salían escorpiones. Y uno recuerden que Dios nos ha dado el poder. ¿De qué? De hollar serpientes y escorpiones. Por ahí vi al pastor Francisco cómo se deleitaban en destruir a la pastora Marcela. ¿Sabes? No está tan solo hablando y limitándose a lo físico, sino a lo espiritual. Espíritus malignos, demonios, el mismo diablo no tiene poder porque tenemos la seguridad de la victoria. El sexto, el poder de la ciudadanía del cielo. Filipenses 3:20. Dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. No somos de esta tierra. Dile que está aquí, no te acostumbres. Dile que está a tu lado, no te acostumbres. Nuestra casa está en el reino de los cielos. Somos extranjeros peregrinando por un lugar con un propósito, y es llevar el mensaje de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y el último es el poder de la conquista. El poder de la conquista. Mateo, yo quiero que ese sí lo vamos a leer todos. Abra su Biblia. Mateo 28 del 18 al 20. O si se lo sabe de memoria, está bien. Vamos a la voz de 3, 1, 2 y 3. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Amén. ¿Para cuándo es ese mandato? Levante su manito. Para mí es ese mandato. Y yo debo hacerlo. Ir. Mire, el mismo poder que está aquí. Aquí. En el versículo 28. ¿Dónde está? Bueno, vamos a colocarlo así. Génesis 1, del 26 al 28, pero está precisamente en el 28. ¿Sabe qué significa ir y conquistar? Cuando tú tienes la bendición de la multiplicación, tú vas a multiplicar la imagen de Dios en todos los discípulos que el Señor ha preparado. La tierra será llena de la imagen de Dios, porque seremos portadores de esa imagen, y los que el Señor ha predestinado para salvación serán vestidos de la imagen de Dios. Amén. Esta imagen la vamos a multiplicar. 300. ¿Cuántas naciones son? 237 naciones de la tierra que esperan por ti. Ya no estés peleando por un púlpito. Ya no estés peleando porque no te dejaron predicar acá adelante. Las plazas, las calles, los hospitales están vacantes para que tú y yo vayamos a llevar el mensaje de Jesucristo y multipliquemos la imagen de Dios para que el ser humano vuelva a tener comunión con Dios, vuelva a ser feliz con Dios y tenga la bendición eterna. ¿Cuántos dicen amén? Ya no más Y quiero decirte para finalizar que sí, pastor, ya voy a terminar. Este es el vestido original. Ese es el vestido original. La imagen de quién? De Dios. La imagen de Dios. Quien no esté vestido de la imagen de Dios no será reconocido en la segunda
venida de Cristo. Así que, ¿es serio o no es serio? Recrearnos a la imagen de Dios. Quiero que cierres tus ojitos un momento y vamos a orar. Padre, aquí estamos delante de ti. Si te puedes colocar en pie, te damos gracias porque nos permites escuchar tu palabra y nos permites oír tu voz. Que la voz del buen pastor nos guíe, nos direccione hacia Cristo y que cada día podamos ser revestidos a tu imagen conforme a tu semejanza. Que nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones hablen de ti. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén.